El doctor Juan Emilio Oviedo. Qué placer saludarlo y recibirlo en la pantalla de DirecTV, doctor. Muy amable, muy buenas tardes, Pablo, a toda la audiencia. El gusto es mío de poder compartir esta tarde sobre estos temas tan interesantes como es la integración entre nuestros países. Doctor, la pregunta establecida es, ¿puede el órgano de solución de controversias laudar esta controversia jurídica que existe hoy entre Uruguay y Argentina, Brasil y Paraguay? En caso de existir controversia, sin duda alguna que existe el órgano y tiene las facultades para dirimir. En caso de que exista. Hoy quizás lo que exista es una diversidad de posiciones, ¿verdad?, sobre un tema en particular. No podemos hablar de una controversia aún, y en ese sentido la premisa del Mercosur y de sus socios, justamente esa palabra es muy importante, de los socios, es el diálogo. Y en ese sentido el diálogo diplomático y el diálogo político va a ser lo que va a primar, creo yo y espero yo, en esta situación de diversidad de posiciones. Este tipo de situaciones las tiene el Mercosur desde sus inicios. Sin duda alguna que sin duda alguna que el diálogo ha generado la posibilidad de ir avanzando a una velocidad determinada a través del consenso. Y yo creo que en estos momentos eso es lo que prima la prudencia y el diálogo y el consenso. Cuando no hay consenso, va a continuar el diálogo diplomático. De hecho, las estadísticas hablan de una mínima cantidad de controversias que han llegado a la instancia jurídica del Mercosur, y eso ha sido producto del éxito de la diplomacia entre nuestros países. De esa manera, no quiere decir que exista vamos a decir, una crisis o una catástrofe porque alguien o un país pueda reclamar por la vía del Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur. Pero no obstante, esa es la última instancia, el último recurso cuando ya no hay cabida al diálogo diplomático y político. Creo que hasta la fecha eso es lo que ha primado en cuanto a la diversidad de posiciones dentro del Mercosur. Ha brindado, doctor, una explicación muy clara, porque si hay algo en lo que no hay diferencias es que este es un bloque que ha estado plagado de controversias, pero la actividad de este órgano de solución de controversias ha sido muy baja. ¿Usted cree que siempre ha sido fruto esto del éxito en el diálogo mantenido por los Estados miembros? De todas maneras, existen varias herramientas, Pablo, no solamente llegar a una demanda internacional, ¿verdad? En ese sentido, también existen otras herramientas muy interesantes dentro del Mercosur, en este mecanismo sui generis arbitral interno, y una de esas herramientas es la opinión consultiva, cuando se puede hablar sobre interpretación de normas del Mercosur en diferentes ámbitos. Inclusive las instancias de los ministerios pueden recurrir al Tribunal Permanente de Revisión, no en una controversia, sino en una opinión consultiva, para poder establecer un criterio del Tribunal del Mercosur fuera de una controversia y en el marco de la normativa que rige la operatividad del Mercosur. Sí, está muy claro, doctor. Ahora, al mismo tiempo, para elevar una opinión consultiva, es decir, para consultarle al tribunal qué cree sobre determinada situación, también se requiere de ese consenso, es decir, que todos los Estados miembros coincidan en que debe solicitársele una opinión a este tribunal con sede en Asunción. Correcto, correcto. ¿Eso no es una complejidad? Al contrario, porque que haya consenso para remitir a ciertos antecedentes jurídicos
para que en consulta al Tribunal del Mercosur fuera de una controversia. Eso no quiere decir que haya disparidad de criterios en cuanto a la aplicación de una norma o a la vigencia de una normativa dentro del Mercosur. Puede haber diversidad de opiniones, pero puede haber consenso en que una de las vías es recurrir a esta fórmula jurídica que tiene el Mercosur. Absolutamente. Doctor, ahora, ¿tiene usted opinión formada en concreto sobre esta discusión del día de hoy, sobre este posicionamiento en solitario? Por primera vez, además, el canciller Cafiero desliza la posibilidad de una interpretación jurídica al respecto. Por supuesto, al final de cuentas, en función al derecho de los tratados, ¿verdad? Y la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Tratados, el origen de todo esto es lógicamente una voluntad política internacional de cada uno de los estados y se rige por la normativa desde el Tratado de Asunción y toda la gama de normativa posterior a este acuerdo entre estados. Lógicamente, la interpretación jurídica sobre ciertos puntos es parte del día a día del Mercosur. Nada más que esta interpretación jurídica se da inclusive por los órganos del Poder Ejecutivo o de los poderes ejecutivos. No olvidemos que estamos en sistemas presidencialistas que tienen una política internacional circunstancial en cada uno de los periodos presidenciales que hay, con los cambios de cancilleres que existen, ¿verdad? Entonces, consultas jurídicas, de hecho, lógicamente, el Poder Ejecutivo del Mercosur o de los países miembros del Mercosur son los que legislan también porque hacen las normativas que el Consejo de Mercado Común aprueba semestralmente. Así que es muy factible. Ahora, que llegue al Tribunal del Mercosur puede ser una posibilidad, existe esa posibilidad, nada más que va a depender justamente de la voluntad de los estados de poder hacer esa consulta al órgano jurídico del Mercosur. Doctor, con tantos años de experiencia sirviendo como secretario del órgano de solución de controversias del Mercosur, ¿tiene usted opinión formada respecto al particular? Y hacemos referencia a la decisión número 32 que se adoptó en el año 2000 en cuanto se establece los países deben realizar negociaciones de forma conjunta. Y allí se abren las interpretaciones jurídicas. Por un lado, la que hoy defiende Uruguay, en tanto y cuanto eso no se ha internalizado a los esquemas legislativos de cada uno de esos países, Uruguay estaría habilitado para negociar, que es la opinión contraria que hoy vienen a defender Argentina, Paraguay y Brasil. ¿Usted tiene una opinión jurídica al respecto? La verdad que no quisiera adelantarme porque justamente porque no tengo todos los elementos, vamos a decir, para analizar y todos los elementos jurídicos también, ¿verdad? Lo que sí yo vuelvo a recalcar, yo creo que la diversidad de opiniones en cuanto a la aplicación de la normativa del Mercosur en primera, segunda y tercera instancia siempre va a estar en función al diálogo diplomático y al diálogo político de lo que quieran los países, ¿verdad? Inclusive hay normativas que, que al comienzo estaban vinculadas a ciertas restricciones que producto del diálogo, producto de la diplomacia, se han, vamos a decir, modificado, rectificado, ampliado, aclarado. Entonces, esta situación es una situación circunstancial y es la normativa existente hoy puede ser modificada también. O sea, no necesariamente vamos a decir, exista una rigidez jurídica dentro del Mercosur. Y eso, lógicamente, lo podemos ver y apreciar desde el propio Tratado de Asunción, ¿verdad? En cuanto a la concepción primaria, que luego fue más, vamos a decir, más vinculado al tema comercial y económico, y hoy en día estamos hablando de cuestiones vinculadas a los derechos humanos, a la cuestión, vamos a decir, inclusive de persecución penal internacional, de varios temas que, vamos a decir, fueron ampliados y modificados
dentro del transcurso de la vida institucional del Mercosur, de acuerdo a la voluntad de los países. Así que esa postura que hoy tiene Uruguay, el día de mañana a lo mejor puede también, eh, vamos a decir, ser una visión que pueda llevar al Mercosur a modificar inclusive sus propias normas para no caer a lo mejor en algún incumplimiento de la normativa interna. Ahora, doctor, ¿a usted le sorprende que no hayan llegado más controversias? ¿Le asusta, por ejemplo, escuchar la palabra ruptura, tal como la empleó hoy el canciller argentino? ¿O cree que no hay novedad en este tipo de divergencias entre los Estados miembros? Bueno, la primera pregunta, como le digo, existe también un antecedente de varios casos. La eficacia, la eficiencia del Tribunal del Mercosur no está hoy en día dada por la cantidad de casos, ¿verdad? No olvidemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica tardó 20 años en tener una opinión consultiva. Entonces, no necesariamente uno puede medir la eficiencia del bloque, la eficiencia del Mercosur en cuanto a la cantidad de controversias que existen. Controversias existen dentro del Mercosur todos los días, ¿verdad? Sobre todo a nivel comercial, a nivel fronterizo. Existen, vamos a decir, este tipo de situaciones todos los días. ¿Cómo las resuelve el Mercosur? Es vamos a decir, es otro parámetro. Y en ese sentido, como le digo, hay muchas cuestiones que mediante el diálogo se van solucionando, que no necesariamente tienen que llegar a una instancia de último recurso, que es el Tribunal del Mercosur. Ahora, el Tribunal del Mercosur, en términos futbolísticos también, es como que el jugador que juega sin pelota, ¿verdad? En el sentido de que los países saben también que apartarse de la normativa del Mercosur en detrimento de los intereses, vamos a decir, de otro país, vulnerando la normativa del Mercosur, puede llegar a tener sus consecuencias jurídicas también internas. Doctor, en última instancia, ¿un diagnóstico se anima a realizar sobre la actual situación del bloque? Y yo creo que hay momentos donde uno tiene que, y más todavía luego de la pandemia, ¿verdad? A mí me llamó poderosamente la atención por qué no se, vamos a decir, el bloque no se unió dentro de mecanismos mecanismos internacionales para adquisición de vacunas, por ejemplo, en cuestiones de crisis como la pandemia, que hay normativa que estaba en estudio ya en ese sentido de compra de insumos, vamos a decir, médicos a nivel internacional, y me llamó la atención cómo cada uno de los países trató de generar vamos a decir, su propio esfuerzo interno dentro de la pandemia. Eso me llamó poderosamente la atención, pero no obstante, yo creo que son momentos políticos internacionales hoy en día que el tablero va cambiando y hay necesidad también de innovar, de adelantarse y de ser visionarios con firmeza para que todos los ciudadanos residentes dentro del Mercosur puedan tener una mejor calidad de vida producto de este tipo de decisiones que parecen que están lejanas, ¿verdad? En una cumbre con fotos de presidentes, pero uno lo puede llegar a ver en el día a día, en nuestros propios supermercados, en nuestras propias góndolas, este tipo de alianzas, ya que los productos también pueden ser, vamos a decir, comercializados con mayor facilidad. Cuando hay comercio, hay conflictos. Entonces, eso quiere decir que la cuestión está funcionando. Doctor, gracias por su amabilidad, por esta visión, además optimista, sobre el bloque, que quizás difiere muchas veces de los grandes titulares que surgen de este tipo de reuniones y de cumbres. Le quedo muy agradecido por estos minutos, de verdad.
Al contrario, un placer, Pablo, compartir contigo. También un saludo afectuoso desde Asunción y vos como colega y como conocedor también de estos temas del Mercosur, porque has realizado tus estudios, da gusto dialogar en esta sintonía de conocimiento. Así que muchas gracias y mi reconocimiento también a ti, Pablo. Le quedo muy agradecido, doctor, de verdad. Era Juan Emilio Oviedo.